¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Estamos en el programa Amasando la Palabra. Este programa llega gracias a la cortesía, a la misericordia del Padre nuestro que está en los cielos. Hoy nos toca Mateo 20:17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo. Pero antes de eso vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a Mateo 21. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia, ¿no? Entonces ahí podemos ver, podemos entender, podemos comprender que este hombre padre de familia, es decir, salió a contratar obreros, ¿no? 4 veces en el día, ¿no? Muy temprano. Esos eran los trabajadores que muchas veces son muy pocos, ¿no? Los que madrugan, los que están a primera hora en la cola del hospital, los que están a primera hora en la cola para el trabajo, los que llevan todos los documentos, son responsables, ¿no? Quieren ser los primeros, ¿no? Para alcanzar cupos. Entonces, luego que sale a contratar, encuentra, ¿no? Encuentra unos, luego sale a las 9 aproximadamente, luego a la 1 y después a las 5 aproximadamente. Estoy hablando de un aproximado. Las horas ustedes los pueden ver y buscar en Google. Entonces, a la última, faltando 1 hora para terminar, ¿no? Aproximadamente a las 5 de la tarde, porque allá se trabajaba mientras que había sol, había trabajo, no había una vida nocturna como ahora. Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Cómo es que las escrituras hablan de ese Padre nuestro que está en los cielos, que de pronto da a todos el mismo pago, ¿no? Da a todos la misma gracia, da a todos la misma misericordia. Los judíos muchas veces ellos se sentían los especiales, los únicos, y que Dios nunca iba a cambiar de opinión, o que simplemente ellos eran los escogidos, ¿no? Los escogidos de Dios, el pueblo de Dios, y que los demás habían sido desechados, descascajados. ¿De dónde? De la vid verdadera. Entonces, ahí podemos ver y entender cómo el Padre, que es Dios, el dueño de la viña, da a quien quiere el mismo pago. A estos que trasladaron a las 5, capaz por muchos problemas, discusiones adversas, capaz porque eran flojos, ¿sí? ¿Por qué no? Capaz porque eran flojos, a última hora los mandaron de su casa a trabajar, ya estás grande, ya estás peludo, tienes que ya, es decir, aportar para el hogar, y lo mandaron a trabajar, ¿no? Capaz fue por ese motivo que llegaron a las 5 de la tarde, capaz 4:30, capaz 4, capaz a las 3 estuvieron ahí, ¿no? Esperando ahí que alguien los contratara, porque el padre de familia había salido, eso de las 1, ¿no? Capaz una vez que contrató a esta última, a la tercera vez que fue, contrató a este personal, y ellos llegaron minutos después que había contratado, ¿no? Y se quedaron ahí esperando a ver si habían escuchado oír a alguien que estaba viniendo a contratar a trabajadores. Capaz le pasaron la voz y llegaron a las aproximadamente 2 de la tarde, 1:30 de la tarde, pero él ya había contratado a la 1 de la tarde, ¿no? Capaz se quedaron por eso, porque escucharon que había un hombre que estaba contratando gente, que necesitaba mucho personal, y que allá había vuelto 3 veces o 2 veces, ¿no? A la plaza. Entonces, ese mismo que contrataba llegó a las 5 de la tarde. Cuando llega a las 5 aproximadamente,
les pregunta, ¿y ustedes qué hacen aquí? Nadie nos ha contratado, dice. Claro, si llegas a las 5 de la tarde, si llegas a las 3, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, es decir, todo trabajo comienza temprano, ¿no? Todo trabajo comienza a las primeras horas de la mañana, mayormente lo que es campo, lo que es 3 de la mañana, muy temprano por la mañana ya están la gente del campo trabajando, viendo sus animales, viendo sus chacras. La gente de campo sabe. Mayormente la gente que somos nosotros de la ciudad no conocemos ese hábito o ese medio o ese estilo de vida, ¿no? Pero la gente que ha trabajado en el campo, que ha venido de provincia, 3, 4 de la mañana, tienen que levantarse desde muy niños, ¿no? Y esa costumbre les sirve mucho acá en la ciudad porque ya a las 3, 4 ya están despiertos, alistándose, preparándose para ir al trabajo, ¿no? Son gente muy responsable, muy trabajadora, muy pujante. Entonces, eso es una realidad. Como dicen las escrituras, ¿no? Adiestra o enseña al niño desde muy pequeño, aún sea viejo, no se apartará del camino, ¿no? Entonces, ese es el sentir o el sentido con respecto a lo que vemos acá. Había muchas posibilidades, ¿no? Hay muchas posibilidades, pero podemos ver, visualizar esas posibilidades. Y luego, cuando comenzaron a hacer los pagos, los que habían venido primero, con cierta lógica, con cierta razón, utilizando un sentido común, ¿no? Oye, pero si nosotros que hemos estado desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana, hemos aguantado el calor del día, todo, entonces considero que este hombre nos va a pagar más. Considero realmente que esta persona nos va a pagar mucho más que los que trabajaron solamente una sola hora, ¿no? Entonces, cuando les tocó su pago, ellos se sintieron decepcionados, defraudados. ¿Cuántas veces tenemos una expectativa de parte de Dios? Muchas creencias básicas, muchos pensamientos, razonamientos, y decimos, Él es bueno, decimos, Él es mi papá y Él es bueno. Y cuando sucede algo adverso, contradictorio, pareciera que no estuviera Él presente, nos olvidamos de Él. Y en lo más profundo de nuestro corazón, porque ¿cómo vas a blasfemar contra Dios? En lo más profundo del corazón, le decimos que Él es malo. Con nuestras actitudes, ya no vamos a orar, ya no vamos a meditar, ya no abrimos la Biblia. Y con esas actitudes decimos, Él es malo. Ya no vamos a la iglesia, ya no vamos a las reuniones, ¿no? Y con esa actitud decimos, Él es malo. Y así sucesivamente podemos ver y podemos visualizar a Dios, porque nuestras aptitudes son los síntomas de lo que hay en nuestro corazón. Nuestras aptitudes, nuestras formas de actuar, de reaccionar ante los problemas, demuestran lo que hay en nuestro corazón. Pon al fuego y vas a ver si es metal, si es oro, si es papel, si es hojarasca. Pon al fuego algo. Pon una olla al fuego, ¿no? Y vas a ver de qué está hecha la olla. Entonces, igual como el oro a través del fuego se purifica, igual son las circunstancias adversas, son el purificador de nuestra alma. Son lo que purifica nuestra alma. Son lo que realmente somos en lo interior, en lo íntimo, en lo más profundo, en lo secreto. ¿Cuáles son mis creencias básicas? ¿Cuáles son mis pensamientos más profundos? Cosas que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de la cultura, de la sociedad.
frases y pensamientos que ya no lo cuestionamos. ¿Cuáles son? ¿Qué concepto tenemos de la muerte? ¿Qué concepto tenemos de la vida? ¿Tienes un concepto filosófico? Sí, pero si tu vida no va acorde a ese concepto, quiere decir que en realidad tú piensas diferente. Tú piensas que Dios es uno, ¿no? Pero tu vida se ve que tú no eres uno con Dios. Entonces realmente tú no piensas que Dios es uno. Tú piensas que Dios es tres, que son tres dioses, pero tu vida no va acorde a ese pensamiento. En realidad tú no piensas que Dios son tres. Eso tienes que siempre tener en cuenta. No te guíes por lo que tú dices, guíate por lo que tú haces. Guíate por las obras de la carne. Entonces, así sucesivamente, este padre de familia les dice que ustedes tienen envidia de que yo sea bueno, tienen envidia de que Dios sea bueno, con el que quiere ser bueno. Él no tiene derecho de ser bueno con el malo, el ingrato, tener misericordia del flojo, tener misericordia de aquel que llega tarde al trabajo, ¿m? Que llega a última hora, que no cumple con las expectativas y los estándares de la actualidad. Si Él quiere ser misericordioso y bueno, ¿a ti qué? ¿Te ofende eso? Si Dios quiere ser bueno con tu marido, que es alcohólico, que es flojo, y le sigue dando vida, ¿que te ofende eso? Porque el que le está dando vida es Dios. Él no está ahí respirando aire por su propia cuenta, sino es el Dios el que sostiene esa vida. ¿Te ofende que Dios sea bueno con que le dé salud, le dé riquezas a un hombre mujeriego? ¿Te sorprende? Le dé fuerzas, le dé vida. Si Él es bueno, si Él es misericordioso con esas, con ese ser humano, ¿te ofende que Dios haga eso? ¿Te ofende que Dios sea generoso y bueno con los corruptos? Entonces, el problema no es Dios, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El problema son nuestras creencias básicas. Es por eso que acá en Mateo 10:17 dice, en Mateo 20:17 dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo de Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Imagínense, Jesús, que era alguien inocente, que no había cometido ningún delito, sabía que iba a pasar por todo ese suplicio, sabía que iba a pasar por toda esa ofensa. Y aún así, Él aparta a sus 12 discípulos y le dice claramente que iba a pasar por todo ese suplicio y había predicado hace poco que Dios es bueno. ¿Te ofende de que Dios sea bueno si le permitió a Jesús pasar por todo ese suplicio? Entonces tenemos que... ¿Cuáles son nuestras creencias básicas? ¿Cómo consideramos a Dios bueno? Cuando nos da algo, cuando nos permite, nos da bienestar, salud, dinero y amor, ¿Él es bueno? ¿O cuando no nos da salud, dinero y amor, también Él sigue siendo bueno? Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El que tenemos que cambiar somos nosotros.
Son nuestras creencias básicas o nuestros pensamientos los que nos han llevado a donde estamos. Muchas veces a codiciar y a envidiar lo ajeno. Cuando uno codicia y envidia lo ajeno, está diciéndole a Dios que Él no es bueno. ¿Por qué le diste a Él un esposo? ¿O por qué le diste a Él una mujer tan noble, tan buena? Y a mí nada. Estás diciéndole que Él no es bueno. Y Dios sabe qué es lo que necesitamos antes que le pidamos. Agradezcamos a Dios, como dice en Efesios 4:20. Agradezcan a Dios en todo tiempo. Él es bueno. Y Jesús acá les dice lo que le iba a pasar. Que iba a ser azotado, crucificado, iba a ser entregado a los gentiles para que le hagan todo eso. Y que su propia gente, sus propios hermanos lo iban a entregar. Esa es la vida del Hijo de Dios. A pesar de lo que se tenía que cumplir las Escrituras, Él seguía diciendo y seguía creyendo firmemente que nuestro papá es bueno. Nuestro papá que está en los cielos es bueno. Agradezcámoslos si estás en una necesidad económica, si estás en una necesidad familiar. Agradece a Dios desde el fondo de tu corazón, desde lo más profundo. ¿Y cómo sé que estoy agradecido? Porque no dejo de orar, no dejo de ir a la iglesia, no dejo de buscar y estar con las personas que Dios ama. No dejo de aprender de Él, no dejo de conocerlo a Él. Es la única manera de nosotros poder reconocer que realmente estamos obedeciendo a Jesucristo y estamos andando por donde Él anduvo, por los mismos pasos. Sabiendo que se acercaba el día malo, sabiendo que se acercaba una situación muy compleja, muy difícil, Jesús lo sabía y daba gracias por ello. ¿Serán diferentes los siervos, los hijos de Dios? Esa es la voluntad del Padre. Hasta aquí llegamos en Amasando la Palabra. La palabra de Dios se lee lentamente, atentamente y repetidamente. Es como amasar una y otra vez. Y meditar en las cosas de Dios, leer la Biblia, estar ahí, es estar con Dios. Entonces, tenemos que tener ese tino y esa perseverancia de seguir los caminos de Cristo. Hoy en la noche les esperamos en Cita con Dios a partir de las 10 de la noche y en un próximo programa de Amasando la Palabra los pueden ver estos videos tan anclados en mi TikTok. Ahí hay un link de YouTube, ahí están los demás días que hemos tocado, los demás versículos de Mateo. Seguimos con la saga de Mateo y en Cita con Dios es un programa que nos incentiva, nos funge, nos da fortaleza, buscamos argumentos, sustentos sobre lo que Jesucristo dijo sobre la oración. Entonces, les esperamos hoy a partir de las 10 en Cita con Dios. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Tengan todos buen día. Hasta pronto.